Título preliminar. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto de la ley. 1. La presente ley tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía, a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos establecidos en las leyes, mediante la creación de un sistema para la autonomía y atención a la dependencia, con la colaboración y participación de todas las administraciones públicas y la garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado español. 2. El sistema para la autonomía y atención a la dependencia responderá a una acción coordinada y cooperativa de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, que contemplará medidas en todas las áreas que afectan a las personas en situación de dependencia, con la participación, en su caso, de las entidades locales. Artículo 2. Definiciones. A efectos de la presente ley, se entiende por 1. Autonomía, la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir, de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. 2. Dependencia, el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía, física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria, o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal. 3. Actividades básicas de la vida diaria. ABVD. Las tareas más elementales de la persona que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia, tales como el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas. 4. Necesidades de apoyo para la autonomía personal, las que requieren las personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad. 5. Cuidados no profesionales, la atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada. 6. Cuidados profesionales, los prestados por una institución pública o entidad con y sin ánimo de lucro, o profesional autónomo entre cuyas finalidades se encuentre la prestación de servicios a personas en situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro. 7. Asistencia personal, servicio prestado por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su autonomía personal. 8. Tercer sector. Organizaciones de carácter privado surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades que responden a criterios de solidaridad, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales. Artículo 3. Principios de la ley. Esta ley se inspira en los siguientes principios. A. El carácter público de las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. B. La universalidad en el acceso de todas las personas en situación de dependencia, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación en los términos establecidos en esta ley. Parágrafo 36. Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes. C. La atención a las personas en situación de dependencia de forma integral e integrada. D. La transversalidad de las políticas de atención a las personas en situación de dependencia. E. La valoración de las necesidades de las personas, atendiendo a criterios de equidad para garantizar la igualdad real. F. La personalización de la atención, teniendo en cuenta de manera especial la situación de quienes requieren de mayor acción positiva, como consecuencia de tener mayor grado de discriminación o menor igualdad de oportunidades. G. El establecimiento de las medidas adecuadas de prevención, rehabilitación, estímulo social y mental. H. La promoción de las condiciones precisas para que las personas en situación de dependencia puedan llevar una vida con el mayor grado de autonomía posible. I. La permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.
J. La calidad, sostenibilidad y accesibilidad de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia. K. La participación de las personas en situación de dependencia y, en su caso, de sus familias y entidades que les representen en los términos previstos en esta ley. L. La colaboración de los servicios sociales y sanitarios en la prestación de los servicios a los usuarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que se establecen en la presente ley y en las correspondientes normas de las comunidades autónomas y las aplicables a las entidades locales. M. La participación de la iniciativa privada en los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia. N. La participación del tercer sector en los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia. Ñ. La cooperación interadministrativa. O. La integración de las prestaciones establecidas en esta ley en las redes de servicios sociales de las comunidades autónomas, en el ámbito de las competencias que tienen asumidas, y el reconocimiento y garantía de su oferta mediante centros y servicios públicos o privados concertados. P. La inclusión de la perspectiva de género, teniendo en cuenta las distintas necesidades de mujeres y hombres. Q. Las personas en situación de gran dependencia serán atendidas de manera preferente. Artículo 4. Derechos y obligaciones de las personas en situación de dependencia. 1. Las personas en situación de dependencia tendrán derecho, con independencia del lugar del territorio del Estado español donde residan, a acceder, en condiciones de igualdad, a las prestaciones y servicios previstos en esta ley, en los términos establecidos en la misma. 2. Asimismo, las personas en situación de dependencia disfrutarán de todos los derechos establecidos en la legislación vigente, y con carácter especial de los siguientes. A. A disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales, con pleno respeto de su dignidad e intimidad. B. A recibir, en términos comprensibles y accesibles, información completa y continuada relacionada con su situación de dependencia. C. A ser advertido de si los procedimientos que se le apliquen pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación, siendo necesaria la previa autorización, expresa y por escrito, de la persona en situación de dependencia o quien la represente. D. A que sea respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos, de acuerdo con la Ley Orgánica 15.1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. E. A participar en la formulación y aplicación de las políticas que afecten a su bienestar, ya sea a título individual o mediante asociación. Parágrafo 36. Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes, F. A decidir, cuando tenga capacidad de obrar suficiente, sobre la tutela de su persona y bienes, para el caso de pérdida de su capacidad de autogobierno. G. A decidir libremente sobre el ingreso en centro residencial. H. Al ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales, en el caso de internamientos involuntarios, garantizándose un proceso contradictorio. I. Al ejercicio pleno de sus derechos patrimoniales. J. A iniciar las acciones administrativas y jurisdiccionales en defensa del derecho que reconoce la presente ley en el apartado 1 de este artículo, en el caso de los menores o personas incapacitadas judicialmente, estarán legitimadas para actuar en su nombre quienes ejerzan la patria potestad o quienes ostenten la representación legal. K. A la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal en cualquiera de los ámbitos de desarrollo y aplicación de esta ley. L. A no sufrir discriminación por razón de orientación o identidad sexual. 3. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para promover y garantizar el respeto de los derechos enumerados en el párrafo anterior, sin más limitaciones en su ejercicio que las directamente derivadas de la falta de capacidad de obrar que determina su situación de dependencia. 4. Las personas en situación de dependencia, y en su caso, sus familiares o quienes les representen, así como los centros de asistencia, estarán obligados a suministrar toda la información y datos que les sean requeridos por las administraciones competentes para la valoración de su grado de dependencia, a comunicar todo tipo de ayudas personalizadas que reciban, a aplicar las prestaciones económicas a las finalidades para las que fueron otorgadas y a cualquier otra obligación prevista en la legislación vigente, artículo 5. Titulares de derechos. 1. Son titulares de los derechos establecidos en la presente ley los españoles que cumplan los siguientes requisitos. A.
Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos. B. Para los menores de 3 años se estará a lo dispuesto en la disposición adicional 13ª. C. Residir en territorio español y haberlo hecho durante 5 años, de los cuales 2 deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Para los menores de 5 años, el periodo de residencia se exigirá a quien ejerza su guarda y custodia. 2. Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores, carezcan de la nacionalidad española, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 4A/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en los tratados internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen. Para los menores que carezcan de la nacionalidad española, se estará a lo dispuesto en las leyes del menor vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, así como en los tratados internacionales. 3. El Gobierno podrá establecer medidas de protección a favor de los españoles no residentes en España. 4. El Gobierno establecerá, previo acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, las condiciones de acceso al sistema de atención a la dependencia de los emigrantes españoles retornados. Parágrafo 36. Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes. Título 1. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Capítulo 1. Configuración del sistema. Artículo 6. Finalidad del sistema. 1. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia garantiza las condiciones básicas y el contenido común a que se refiere la presente ley. Sirve de cauce para la colaboración y participación de las administraciones públicas, en el ejercicio de sus respectivas competencias en materia de promoción de la autonomía personal y la atención y protección a las personas en situación de dependencia. Optimiza los recursos públicos y privados disponibles y contribuye a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. 2. El sistema se configura como una red de utilización pública que integra, de forma coordinada, centros y servicios, públicos y privados. 3. La integración en el sistema para la autonomía y atención a la dependencia de los centros y servicios a que se refiere este artículo no supondrá alteración alguna en el régimen jurídico de su titularidad, administración, gestión y dependencia orgánica. Artículo 7. Niveles de protección del sistema. La protección de la situación de dependencia por parte del sistema se prestará en los términos establecidos en esta ley y de acuerdo con los siguientes niveles. Primero, el nivel de protección mínimo establecido por la Administración General del Estado en aplicación del artículo 9. 2.no. El nivel de protección que se acuerde entre la Administración General del Estado y la Administración de cada una de las comunidades autónomas, a través de los convenios previstos en el artículo 10. 3. El nivel adicional de protección que pueda establecer cada comunidad autónoma. Artículo 8. Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 1. Se crea el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia como instrumento de cooperación para la articulación de los servicios sociales y la promoción de la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia. Este consejo estará adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, y estará constituido por la persona titular de dicho ministerio, que ostentará su presidencia, y por los consejeros competentes en materia de servicios sociales y de dependencia de cada una de las comunidades autónomas, recayendo la vicepresidencia en uno de ellos. Adicionalmente, cuando la materia de los asuntos a tratar así lo requiera, podrán incorporarse al Consejo otros representantes de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, como asesores especialistas, con voz pero sin voto. En la composición del Consejo Territorial tendrán mayoría los representantes de las comunidades autónomas. 2. Sin perjuicio de las competencias de cada una de las administraciones públicas integrantes, corresponde al Consejo, además de las funciones que expresamente le atribuye esta ley, ejercer las siguientes. A. Acordar el marco de cooperación interadministrativa para el desarrollo de la ley previsto en el artículo 10. B. Establecer los criterios para determinar la intensidad de protección de los servicios previstos de acuerdo con los artículos 10, 13 y 15. C. Acordar las condiciones y cuantía de las prestaciones económicas previstas en el artículo 20i, en la disposición adicional primera. D. Adoptar los criterios de participación del beneficiario
en el coste de los servicios. Parágrafo 36. Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes. E y a E. Acordar el baremo a que se refiere el artículo 27, con los criterios básicos del procedimiento de valoración y de las características de los órganos de valoración. F. Acordar, en su caso, planes, proyectos y programas conjuntos. G. Adoptar criterios comunes de actuación y de evaluación del sistema. H. Facilitar la puesta a disposición de documentos, datos y estadísticas comunes. I. Establecer los mecanismos de coordinación para el caso de las personas desplazadas en situación de dependencia. J. Informar la normativa estatal de desarrollo en materia de dependencia y en especial las normas previstas en el artículo 9. K. Servir de cauce de cooperación, comunicación e información entre las administraciones públicas. 3. Asimismo, corresponde al Consejo Territorial conseguir la máxima coherencia en la determinación y aplicación de las diversas políticas sociales ejercidas por la Administración General del Estado y las comunidades autónomas mediante el intercambio de puntos de vista y el examen en común de los problemas que puedan plantearse y de las acciones proyectadas para afrontarlos y resolverlos. Artículo 9. Participación de la Administración General del Estado. 1. El Gobierno, oído el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, determinará el nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios del sistema, según el grado de su dependencia, como condición básica de garantía del derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia. La asignación del nivel mínimo a las comunidades autónomas se realizará considerando el número de beneficiarios, el grado de dependencia y la prestación reconocida. 2. La financiación pública de este nivel de protección correrá a cuenta de la Administración General del Estado, que fijará anualmente los recursos económicos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 32. Artículo 10. Cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. 1. En el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas acordarán el marco de cooperación interadministrativa, que se desarrollará mediante los correspondientes convenios entre la Administración General del Estado y cada una de las comunidades autónomas. 2. A través de los convenios a los que se refiere el apartado anterior, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas acordarán los objetivos, medios y recursos para la aplicación de los servicios y prestaciones recogidos en el capítulo 2 del presente título, incrementando el nivel mínimo de protección fijado por el Estado, de acuerdo con el artículo 9. 3. En aplicación de lo previsto en el apartado anterior, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia establecerá los criterios para determinar la intensidad de protección de cada uno de los servicios previstos en el catálogo y la compatibilidad e incompatibilidad entre los mismos, para su aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto. 4. Los convenios establecerán la financiación que corresponda a cada administración para este nivel de prestación, en los términos establecidos en el artículo 32 y, en la disposición transitoria primera de esta ley, así como los términos y condiciones para su revisión. Igualmente, los convenios recogerán las aportaciones del Estado derivadas de la garantía del nivel de protección definido en el artículo 9. Artículo 11. Participación de las comunidades autónomas en el sistema. 1. En el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, corresponden a las comunidades autónomas, sin perjuicio de las competencias que les son, parágrafo 36, Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes propias según la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la legislación vigente, las siguientes funciones. A. Planificar, ordenar, coordinar y dirigir, en el ámbito de su territorio, los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia. B. Gestionar, en su ámbito territorial, los servicios y recursos necesarios para la valoración y atención de la dependencia. C. Establecer los procedimientos de coordinación sociosanitaria, creando, en su caso, los órganos de coordinación que procedan para garantizar una efectiva atención. D. Crear y actualizar el registro de centros y servicios, facilitando la debida acreditación que garantice el cumplimiento de los requisitos y los estándares de calidad. E.
Asegurar la elaboración de los correspondientes programas individuales de atención. F. Inspeccionar y, en su caso, sancionar los incumplimientos sobre requisitos y estándares de calidad de los centros y servicios y respecto de los derechos de los beneficiarios. G. Evaluar periódicamente el funcionamiento del sistema en su territorio respectivo. H. Aportar a la Administración General del Estado la información necesaria para la aplicación de los criterios de financiación previstos en el artículo 32. 2. En todo caso, las comunidades autónomas, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, podrán definir, con cargo a sus presupuestos, niveles de protección adicionales al fijado por la Administración General del Estado en aplicación del artículo 9 y, al acordado, en su caso, conforme al artículo 10, para los cuales podrán adoptar las normas de acceso y disfrute que consideren más adecuadas. Artículo 12. Participación de las entidades locales. 1. Las entidades locales participarán en la gestión de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia, de acuerdo con la normativa de sus respectivas comunidades autónomas y dentro de las competencias que la legislación vigente les atribuye. 2. Las entidades locales podrán participar en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la forma y condiciones que el propio Consejo disponga. Capítulo 2. Prestaciones y catálogo de servicios de atención del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Sección 1.a. Prestaciones del Sistema. Artículo 13. Objetivos de las prestaciones de dependencia. La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal deberán orientarse a la consecución de una mejor calidad de vida y autonomía personal, en un marco de efectiva igualdad de oportunidades, de acuerdo con los siguientes objetivos. A. Facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo que desee y sea posible. B. Proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social, facilitando su incorporación activa en la vida de la comunidad. Artículo 14. Prestaciones de atención a la dependencia. 1. Las prestaciones de atención a la dependencia podrán tener la naturaleza de servicios y de prestaciones económicas, e irán destinadas, por una parte, a la promoción de la autonomía personal y, por otra, a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria. Parágrafo 36. Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes. 2. Los servicios del catálogo del artículo 15. Tendrán carácter prioritario y se prestarán a través de la oferta pública de la red de servicios sociales por las respectivas comunidades autónomas mediante centros y servicios públicos o privados, concertados debidamente acreditados. 3. De no ser posible la atención mediante alguno de estos servicios, en los convenios a que se refiere el artículo 10, se incorporará la prestación económica vinculada establecida en el artículo 17. Esta prestación irá destinada a la cobertura de los gastos del servicio previsto en el programa individual de atención al que se refiere el artículo 29, debiendo ser prestado por una entidad o centro acreditado para la atención a la dependencia. 4. El beneficiario podrá, excepcionalmente, recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda, y así lo establezca su programa individual de atención. 5. Las personas en situación de dependencia podrán recibir una prestación económica de asistencia personal en los términos del artículo 19. 6. La prioridad en el acceso a los servicios vendrá determinada por el grado de dependencia y, a igual grado, por la capacidad económica del solicitante. Hasta que la red de servicios esté totalmente implantada, las personas en situación de dependencia que no puedan acceder a los servicios por aplicación del régimen de prioridad señalado tendrán derecho a la prestación económica vinculada al servicio prevista en el artículo 17 de esta ley. 7. A los efectos de esta ley, la capacidad económica se determinará, en la forma que reglamentariamente se establezca, a propuesta del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en atención a la renta y el patrimonio del solicitante. En la consideración del patrimonio, se tendrán en cuenta la edad del beneficiario y el tipo de servicio que se presta. 8. Las prestaciones económicas establecidas en virtud de esta ley son inembargables, salvo para el supuesto previsto en el artículo 608 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Artículo 15. Catálogo de servicios. 1. El catálogo de servicios
comprende los servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia, en los términos que se especifican en este capítulo. A. Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal. B. Servicio de teleasistencia. C. Servicio de ayuda a domicilio. I. Atención de las necesidades del hogar. Gande. Cuidados personales. D. Servicio de centro de día y de noche. I. Centro de día para mayores. Modío. Centro de día para menores de 65 años. Y Tiro. Centro de día de atención especializada. Kitkeo. Centro de noche. E. Servicio de atención residencial. I. Residencia de personas mayores en situación de dependencia. Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los distintos tipos de discapacidad. 2. Los servicios establecidos en el apartado 1 se regulan sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Parágrafo 36. Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes. Artículo 16. Red de servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 1. Las prestaciones y servicios establecidos en esta ley se integran en la red de servicios sociales de las respectivas comunidades autónomas en el ámbito de las competencias que las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada por los centros públicos de las comunidades autónomas, de las entidades locales, los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y para la atención y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados concertados debidamente acreditados. 2. Las comunidades autónomas establecerán el régimen jurídico y las condiciones de actuación de los centros privados concertados. En su incorporación a la red se tendrá en cuenta de manera especial los correspondientes al tercer sector. 3. Los centros y servicios privados no concertados que presten servicios para personas en situación de dependencia deberán contar con la debida acreditación de la comunidad autónoma correspondiente. 4. Los poderes públicos promoverán la colaboración solidaria de los ciudadanos con las personas en situación de dependencia, a través de la participación de las organizaciones, de voluntarios y de las entidades del tercer sector. Sección 2.a. Prestaciones económicas. Artículo 17. Prestación económica vinculada al servicio. 1. La prestación económica, que tendrá carácter periódico, se reconocerá, en los términos que se establezca, únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, en función del grado de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario, de acuerdo con lo previsto en el convenio celebrado entre la Administración General del Estado y la correspondiente comunidad autónoma. 2. Esta prestación económica de carácter personal estará, en todo caso, vinculada a la adquisición de un servicio. 3. Las administraciones públicas competentes supervisarán, en todo caso, el destino y utilización de estas prestaciones al cumplimiento de la finalidad para la que fueron concedidas. Artículo 18. Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. 1. Excepcionalmente, cuando el beneficiario esté siendo atendido por su entorno familiar y se reúnan las condiciones establecidas en el artículo 14, o por quiero, se reconocerá una prestación económica para cuidados familiares. 2. Previo acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se establecerán las condiciones de acceso a esta prestación, en función del grado reconocido a la persona en situación de dependencia y de su capacidad económica. 3. El cuidador deberá ajustarse a las normas sobre afiliación, alta y cotización a la seguridad social que se determinen reglamentariamente. 4. El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia promoverá acciones de apoyo a los cuidadores no profesionales, que incorporarán programas de formación, información y medidas para atender los periodos de descanso. Artículo 19. Prestación económica de asistencia personal. La prestación económica de asistencia personal tiene como finalidad la promoción de la autonomía de las personas en situación de dependencia en cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia personal durante un número de horas, que facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria,
Previo acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se establecerán las condiciones específicas de acceso a esta prestación. Parágrafo 36. Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes. Artículo 20. Cuantía de las prestaciones económicas. La cuantía de las prestaciones económicas reguladas en los artículos de esta sección se acordará por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para su aprobación posterior por el Gobierno mediante Real Decreto. Sección 3. Tuta Servicios de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención y Cuidado. Artículo 21. Prevención de las situaciones de dependencia. Tiene por finalidad prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y de sus secuelas, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas específicos de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las personas mayores y personas con discapacidad y a quienes se ven afectados por procesos de hospitalización complejos. Con este fin, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia acordará criterios, recomendaciones y condiciones mínimas que deberían cumplir los planes de prevención de las situaciones de dependencia que elaboren las comunidades autónomas, con especial consideración de los riesgos y actuaciones para las personas mayores. Artículo 22. Servicio de teleasistencia. 1. El servicio de teleasistencia facilita asistencia a los beneficiarios mediante el uso de tecnologías de la comunicación y de la información, con apoyo de los medios personales necesarios en respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento. Puede ser un servicio independiente o complementario al de ayuda a domicilio. 2. Este servicio se prestará a las personas que no reciban servicios de atención residencial y así lo establezca su programa individual de atención. Artículo 23. Servicio de ayuda a domicilio. El servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria prestadas por entidades o empresas acreditadas para esta función y podrán ser los siguientes. A. Servicios relacionados con la atención personal en la realización de las actividades de la vida diaria. B. Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar, limpieza, lavado, cocina u otros. Estos servicios solo podrán prestarse conjuntamente con los señalados en el apartado anterior. Excepcionalmente y de forma justificada, los servicios señalados en los apartados anteriores podrán prestarse separadamente, cuando así se disponga en el programa individual de atención. La Administración competente deberá motivar esta excepción en la resolución de concesión de la prestación. Artículo 24. Servicio de centro de día y de noche. 1. El servicio de centro de día o de noche ofrece una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las personas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particular, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial y personal. 2. La tipología de centros incluirá centros de día para menores de 65 años, centros de día para mayores, centros de día de atención especializada por la especificidad de los parágrafo 36, Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes cuidados que ofrecen, y centros de noche, que se adecuarán a las peculiaridades y edades de las personas en situación de dependencia. Artículo 25. Servicio de atención residencial. 1. El servicio de atención residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, servicios continuados de carácter personal y sanitario. 2. Este servicio se prestará en los centros residenciales habilitados al efecto, según el tipo de dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que precise la persona. 3. La prestación de este servicio puede tener carácter permanente, cuando el centro residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuando se atiendan estancias temporales de convalecencia o durante vacaciones, fines de semana y enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales. 4. El servicio de atención residencial será prestado por las administraciones públicas en centros propios y concertados. Sección 4.
Respecto a incompatibilidad de las prestaciones. Artículo 25. Bis. Régimen de incompatibilidad de las prestaciones. 1. Las prestaciones económicas serán incompatibles entre sí y con los servicios del catálogo establecidos en el artículo 15, salvo con los servicios de prevención de las situaciones de dependencia, de promoción de la autonomía personal y de teleasistencia. 2. Los servicios serán incompatibles entre sí, a excepción del servicio de teleasistencia, que será compatible con el servicio de prevención de las situaciones de dependencia, de promoción de la autonomía personal, de ayuda a domicilio y de centro de día y de noche. 3. No obstante lo anterior, las administraciones públicas competentes podrán establecer la compatibilidad entre prestaciones para apoyo, cuidados y atención que faciliten la permanencia en el domicilio a la persona en situación de dependencia, de tal forma que la suma de estas prestaciones no sea superior, en su conjunto, a las intensidades máximas reconocidas a su grado de dependencia. A los efectos de la asignación del nivel mínimo establecido en el artículo 9, estas prestaciones tendrán la consideración de una única prestación. Capítulo 3. La dependencia y su valoración. Artículo 26. Grados de dependencia. 1. La situación de dependencia se clasificará en los siguientes grados. A. Grado prime. Dependencia moderada. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día, o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. B. Grado segundo. Dependencia severa. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria 2 o 3 veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal. C. Grado tercero. Gran dependencia. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autonomía, física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. 2. Los intervalos para la determinación de los grados se establecerán en el baremo, al que se refiere el artículo siguiente. Artículo 27. Valoración de la situación de dependencia. 1. Las comunidades autónomas determinarán los órganos de valoración de la situación de dependencia, que emitirán un dictamen sobre el grado de dependencia con parágrafo 36, Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes, especificación de los cuidados que la persona pueda requerir. El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia deberá acordar unos criterios comunes de composición y actuación de los órganos de valoración de las comunidades autónomas que, en todo caso, tendrán carácter público. 2. Los grados de dependencia, a efectos de su valoración, se determinarán mediante la aplicación del baremo que se acuerde en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para su posterior aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto. Dicho baremo tendrá entre sus referentes la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, CIEF, adoptada por la Organización Mundial de la Salud. No será posible determinar el grado de dependencia mediante otros procedimientos distintos a los establecidos por este baremo. 3. El baremo establecerá los criterios objetivos de valoración del grado de autonomía de la persona, de su capacidad para realizar las distintas actividades de la vida diaria, los intervalos de puntuación para cada uno de los grados de dependencia y el protocolo con los procedimientos y técnicas a seguir para la valoración de las aptitudes observadas, en su caso. 4. El baremo valorará la capacidad de la persona para llevar a cabo por sí misma las actividades básicas de la vida diaria, así como la necesidad de apoyo y supervisión para su realización por personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental. 5. La valoración se realizará teniendo en cuenta los correspondientes informes sobre la salud de la persona y sobre el entorno en el que viva, y considerando, en su caso, las ayudas técnicas, órtesis y prótesis que le hayan sido prescritas. Capítulo 4. Reconocimiento del derecho. Artículo 28. Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema. 1. El procedimiento se iniciará a instancia de la persona que pueda estar afectada por algún grado de dependencia o de quien ostente su representación, y su tramitación se ajustará a las previsiones establecidas en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, con las especificidades que resulten de la presente ley. 2. El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expedida por la Administración autonómica correspondiente a la residencia del solicitante y tendrá validez en todo el territorio del Estado. 3. La resolución a la que se refiere el apartado anterior determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante según el grado de dependencia. 4. En el supuesto de cambio de residencia, la comunidad autónoma de destino determinará, en función de su red de servicios y prestaciones, los que correspondan a la persona en situación de dependencia. 5. Los criterios básicos de procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y las características comunes del órgano y profesionales que procedan al reconocimiento serán acordados por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 6. Los servicios de valoración de la situación de dependencia, la prescripción de servicios y prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas previstas en la presente ley se efectuarán directamente por las administraciones públicas, no pudiendo ser objeto de delegación, contratación o concierto con entidades privadas. Artículo 29. Programa individual de atención. 1. En el marco del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y las prestaciones correspondientes, los servicios sociales correspondientes del sistema público establecerán un programa individual de atención en el que se determinarán las modalidades de intervención más adecuadas a sus necesidades, de entre los servicios y prestaciones económicas previstos en la resolución para su grado, con la participación, previa consulta y parágrafo 36, Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes en su caso, elección entre las alternativas propuestas por parte del beneficiario y, en su caso, de su familia o entidades tutelares que le representen. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la determinación de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar corresponderá a la Administración competente, a propuesta de los servicios sociales. 2. El programa individual de atención será revisado. A instancia del interesado y de sus representantes legales. B. De oficio en la forma que determine y con la periodicidad que prevea la normativa de las comunidades autónomas. C. Con motivo del cambio de residencia a otra comunidad autónoma. Artículo 30. Revisión del grado de dependencia y de la prestación reconocida. 1. El grado de dependencia será revisable, a instancia del interesado, de sus representantes o de oficio por las administraciones públicas competentes, por alguna de las siguientes causas. A. Mejoría o empeoramiento de la situación de dependencia. B. Error de diagnóstico o en la aplicación del correspondiente baremo. 2. Las prestaciones podrán ser modificadas o extinguidas en función de la situación personal del beneficiario, cuando se produzca una variación de cualquiera de los requisitos establecidos para su reconocimiento o por incumplimiento de las obligaciones reguladas en la presente ley. Artículo 31. Prestaciones de análoga naturaleza y finalidad. La percepción de una de las prestaciones económicas previstas en esta ley deducirá de su cuantía cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad establecida en los regímenes públicos de protección social. En particular, se deducirán el complemento de gran invalidez, regulado en el artículo 139 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1994, de 20 de junio, el complemento de la asignación económica por hijo, a cargo mayor de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 75%, el de necesidad de otra persona de la pensión de invalidez no contributiva y el subsidio de ayuda a tercera persona de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, LISMI. Capítulo 5. Financiación del sistema y aportación de los beneficiarios. Artículo 32. Financiación del sistema por las administraciones públicas. 1. La financiación del sistema será la suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que correspondan a las administraciones públicas competentes y se determinará anualmente en los correspondientes presupuestos. 2. La Administración General del Estado asumirá íntegramente el coste derivado de lo previsto en el artículo 9. 3. En el marco de cooperación interadministrativa, previsto en el artículo 10, los convenios que se suscriban entre la Administración General del Estado
y cada una de las administraciones de las comunidades autónomas determinarán las obligaciones asumidas por cada una de las partes para la financiación de los servicios y prestaciones del sistema. Dichos convenios, que podrán ser anuales o plurianuales, recogerán criterios de reparto teniendo en cuenta la población dependiente, la dispersión geográfica, la insularidad, emigrantes retornados y otros factores, y podrán ser revisados por las partes. La aportación de la comunidad autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General del Estado, como consecuencia de lo previsto en este apartado y en el anterior. Parágrafo 36. Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes. Artículo 33. La participación de los beneficiarios en el coste de las prestaciones. 1. Los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en la financiación de las mismas, según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica personal. 2. La capacidad económica del beneficiario se tendrá también en cuenta para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas. 3. El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia fijará los criterios para la aplicación de lo previsto en este artículo, que serán desarrollados en los convenios a que se refiere el artículo 10. Para fijar la participación del beneficiario, se tendrá en cuenta la distinción entre servicios asistenciales y de manutención y hoteleros. 4. Ningún ciudadano quedará fuera de la cobertura del sistema por no disponer de recursos económicos. Título 2. La calidad y eficacia del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Capítulo 1. Medidas para garantizar la calidad del sistema. Artículo 34. Calidad en el sistema para la autonomía y atención a la dependencia. 1. El sistema para la autonomía y atención a la dependencia fomentará la calidad de la atención a la dependencia con el fin de asegurar la eficacia de las prestaciones y servicios. 2. Sin perjuicio de las competencias de cada una de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado, se establecerán, en el ámbito del Consejo Territorial, la fijación de criterios comunes de acreditación de centros y planes de calidad del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, dentro del marco general de calidad de la Administración General del Estado. 3. Asimismo, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado, el Consejo Territorial acordará a. Criterios de calidad y seguridad para los centros y servicios. b. Indicadores de calidad para la evaluación, la mejora continua y el análisis comparado de los centros y servicios del sistema. c. Guías de buenas prácticas. d. Cartas de servicios, adaptadas a las condiciones específicas de las personas dependientes, bajo los principios de no discriminación y accesibilidad. Artículo 35. Calidad en la prestación de los servicios. 1. Se establecerán estándares esenciales de calidad para cada uno de los servicios que conforman el catálogo regulado en la presente ley, previo acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 2. Los centros residenciales para personas en situación de dependencia habrán de disponer de un reglamento de régimen interior que regule su organización y funcionamiento, que incluya un sistema de gestión de calidad y que establezca la participación de los usuarios, en la forma que determine la administración competente. 3. Se atenderá, de manera específica, a la calidad en el empleo, así como a promover la profesionalidad y potenciar la formación en aquellas entidades que aspiren a gestionar prestaciones o servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Parágrafo 36. Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes. Capítulo 2. Formación en materia de dependencia. Artículo 36. Formación y cualificación de profesionales y cuidadores. 1. Se atenderá a la formación básica y permanente de los profesionales y cuidadores que atiendan a las personas en situación de dependencia. Para ello, los poderes públicos determinarán las cualificaciones profesionales idóneas para el ejercicio de las funciones que se correspondan con el catálogo de servicios regulado en el artículo 15. 2. Los poderes públicos promoverán los programas y las acciones formativas que sean necesarios para la implantación de los servicios que establece la ley. 3. Con el objetivo de garantizar la calidad del sistema, se fomentará la colaboración entre las distintas administraciones públicas competentes en materia educativa, sanitaria, laboral y de asuntos sociales, así como de estas con las universidades, sociedades científicas y organizaciones profesionales y sindicales,
patronales y del tercer sector. Capítulo 3. Sistema de información. Artículo 37. Sistema de información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del organismo competente, establecerá un sistema de información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que garantice la disponibilidad de la información y la comunicación recíproca entre las administraciones públicas, así como la compatibilidad y articulación entre los distintos sistemas. Para ello, en el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se acordarán los objetivos y contenidos de la información. 2. El sistema contendrá información sobre el catálogo de servicios e incorporará, como datos esenciales, los relativos a población protegida, recursos humanos, infraestructuras de la red, resultados obtenidos y calidad en la prestación de los servicios. 3. El sistema de información contemplará específicamente la realización de estadísticas para fines estatales en materia de dependencia, así como las de interés general supracomunitario y las que se deriven de compromisos con organizaciones supranacionales e internacionales. Artículo 38. Red de comunicaciones. 1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la utilización preferente de las infraestructuras comunes de comunicaciones y servicios telemáticos de las administraciones públicas, pondrá a disposición del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia una red de comunicaciones que facilite y dé garantías de protección al intercambio de información entre sus integrantes. 2. El uso y transmisión de la información en esta red estará sometido al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15.1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y a los requerimientos de certificación electrónica, firma electrónica y cifrado, de acuerdo con la legislación vigente. 3. A través de dicha red de comunicaciones, se intercambiará información sobre las infraestructuras del sistema, la situación, grado de dependencia y prestación reconocida a los beneficiarios, así como cualquier otra derivada de las necesidades de información en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Parágrafo 36. Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes. Capítulo 4. Actuación contra el fraude. Artículo 39. Acción administrativa contra el fraude. Las administraciones públicas velarán por la correcta aplicación de los fondos públicos destinados al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, evitando la obtención o disfrute fraudulento de sus prestaciones y de otros beneficios o ayudas económicas que puedan recibir los sujetos que participen en el sistema o sean beneficiarios del mismo. Igualmente establecerán medidas de control destinadas a detectar y perseguir tales situaciones. A tales efectos, las administraciones públicas desarrollarán actuaciones de vigilancia del cumplimiento de esta ley y ejercerán las potestades sancionadoras, conforme a lo previsto en el título 3, de la misma, haciendo uso, en su caso, de las fórmulas de cooperación interadministrativa contenidas en esta ley. Capítulo 5. Órganos consultivos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Artículo 40. Comité consultivo. 1. Se crea el Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, como órgano asesor, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, mediante el cual se hace efectiva, de manera permanente, la participación social en el sistema y se ejerce la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales en el mismo. 2. Sus funciones serán las de informar, asesorar y formular propuestas sobre materias que resulten de especial interés para el funcionamiento de dicho sistema. 3. La composición del comité tendrá carácter tripartito, en tanto que integrado por las administraciones públicas, las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales, y paritario entre administraciones públicas por una parte y organizaciones sindicales y empresariales por otra, en los términos establecidos en el siguiente apartado. Los acuerdos del comité se adoptarán por mayoría de los votos emitidos en cada una de las partes, requiriendo así la mayoría de los votos de las administraciones públicas y la mayoría de los votos de las organizaciones sindicales y empresariales. 4. El comité consultivo estará presidido por el representante de la Administración General del Estado, que designe el titular del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Su funcionamiento se regulará por su reglamento interno. Estará integrado por los siguientes miembros, nombrados en los términos que se establezcan reglamentariamente. A. 6 representantes de la Administración General del Estado. B. 6 representantes de las administraciones de las comunidades autónomas. C. 6 representantes de las entidades locales. D.
9 representantes de las organizaciones empresariales más representativas. E. 9 representantes de las organizaciones sindicales más representativas. Artículo 41. Órganos consultivos. 1. Serán órganos consultivos de participación institucional del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia los siguientes: el Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el Consejo Estatal de Personas Mayores, el Consejo Nacional de la Discapacidad, el Consejo Estatal de Organizaciones No Gubernamentales de Acción Social. Parágrafo 36. Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes. 2. Las funciones de dichos órganos serán las de informar, asesorar y formular propuestas sobre materias que resulten de especial interés para el funcionamiento del sistema. Título 3. Infracciones y sanciones. Artículo 42. Responsables. 1. Solo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas o jurídicas que resulten responsables de los mismos. 2. Se consideran autores de las infracciones tipificadas por esta ley quienes realicen los hechos por sí mismos, conjuntamente o a través de persona interpuesta. 3. Tendrán también la consideración de autores quienes cooperen en su ejecución mediante una acción u omisión, sin la cual la infracción no hubiese podido llevarse a cabo. Artículo 43. Infracciones. Constituirá infracción: a. Dificultar o impedir el ejercicio de cualesquiera de los derechos reconocidos en esta ley. b. Obstruir la acción de los servicios de inspección. c. Negar el suministro de información o proporcionar datos falsos. d. Aplicar las prestaciones económicas a finalidades distintas a aquellas para las que se otorgan y recibir ayudas, en especie o económicas, incompatibles con las prestaciones establecidas en la presente ley. e. Incumplir las normas relativas a la autorización de apertura y funcionamiento y de acreditación de centros de servicios de atención a personas en situación de dependencia. f. Tratar discriminatoriamente a las personas en situación de dependencia. g. Conculcar la dignidad de las personas en situación de dependencia. h. Generar daños o situaciones de riesgo para la integridad física o psíquica. y incumplir los requerimientos específicos que formulen las administraciones públicas competentes. Artículo 44. Clasificación de las infracciones. 1. Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves, de acuerdo con criterios de riesgo para la salud, gravedad de la alteración social producida por los hechos, cuantía del beneficio obtenido, intencionalidad, número de afectados y reincidencia. 2. Se calificarán como leves las infracciones tipificadas de acuerdo con el artículo 43, cuando se hayan cometido por imprudencia o simple negligencia, y no comporten un perjuicio directo para las personas en situación de dependencia. 3. Se calificarán como infracciones graves las tipificadas de acuerdo con el artículo 43, cuando comporten un perjuicio para las personas o se hayan cometido con dolo o negligencia grave. También tendrán la consideración de graves aquellas que comporten cualesquiera de las siguientes circunstancias: a. Reincidencia de falta leve. b. Negativa absoluta a facilitar información o a prestar colaboración a los servicios de inspección, así como el falseamiento de la información proporcionada a la Administración. c. Coacciones, amenazas, represalias o cualquier otra forma de presión ejercitada sobre las personas en situación de dependencia o sus familias. 4. Se calificarán como infracciones muy graves todas las definidas como graves siempre que concurran alguna de las siguientes circunstancias: a. Que atenten gravemente contra los derechos fundamentales de la persona. b. Que se genere un grave perjuicio para las personas en situación de dependencia o para la Administración. Parágrafo 36. Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes, c. Que supongan reincidencia de falta grave. 5. Se produce reincidencia cuando, al cometer la infracción, el sujeto hubiera sido ya sancionado por esa misma falta, o por otra de gravedad igual o mayor, o por 2 o más infracciones de gravedad inferior, durante los 2 últimos años. Artículo 45. Sanciones. 1. Las infracciones a la presente ley serán sancionadas por las administraciones competentes con pérdida de las prestaciones y subvenciones para las personas beneficiarias, con multa para los cuidadores no profesionales y con multa, y en su caso, pérdida de subvenciones, cese temporal de la actividad o cierre del establecimiento, local o empresa, para las empresas proveedoras de servicios. En todo caso,
La sanción implicará el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas. 2. La graduación de las sanciones será proporcional a la infracción cometida y se establecerá ponderándose según los siguientes criterios. A. Gravedad de la infracción. B. Gravedad de la alteración social y perjuicios causados. C. Riesgo para la salud. D. Número de afectados. E. Beneficio obtenido. F. Grado de intencionalidad y reiteración. 3. La graduación de las multas se ajustará a lo siguiente. A. Por infracción leve, multa de hasta 300 euros a los cuidadores y hasta 30.000 euros a los proveedores de servicios. B. Por infracción grave, multa de 300 a 3.000 euros a los cuidadores y de 30.001 a 90.000 euros a los proveedores de servicios. C. Por infracción muy grave, multa de 3.001 a 6.000 euros a los cuidadores y de 90.001 hasta un máximo de 1.000.000 euros a los proveedores de servicios. 4. En los supuestos en los que se acuerde la suspensión de prestaciones o subvenciones, ésta se graduará entre 1 y 6 meses según la gravedad de la infracción. 5. Además, en los casos de especial gravedad, reincidencia de la infracción o trascendencia notoria y grave, las infracciones muy graves se sancionarán con la suspensión temporal de la actividad por un máximo de 5 años o, en su caso, con el cierre de la empresa o la clausura del servicio o establecimiento. 6. Durante la sustanciación del procedimiento sancionador, la Administración competente podrá acordar, como medida cautelar, la suspensión de cualquier tipo de ayudas o subvención de carácter financiero que el particular o la entidad infractora haya obtenido o solicitado de dicha Administración pública. 7. Durante la sustanciación del procedimiento por infracciones graves o muy graves, y ante la posibilidad de causar perjuicios de difícil o imposible reparación, la Administración competente podrá acordar, como medida cautelar, el cierre del centro o la suspensión de la actividad. Artículo 46. Prescripción. 1. Las infracciones a que se refiere la presente ley prescribirán: a. Al año, las leves. B. A los 3 años, las graves. C. A los 4 años, las muy graves. 2. El plazo de prescripción comenzará a contarse a partir del día que se haya cometido la infracción y se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador. 3. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 5 años, por faltas graves a los 4 años y por faltas leves al año. Parágrafo 36. Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes. Artículo 47. Competencias. 1. Las comunidades autónomas desarrollarán el cuadro de infracciones y sanciones previstas en la presente ley. 2. La incoación e instrucción de los expedientes sancionadores, así como la imposición de las correspondientes sanciones, corresponderá a cada administración pública en el ámbito de sus respectivas competencias. 3. En el ámbito de la Administración General del Estado, será órgano competente para imponer las sanciones por conductas previstas como infracciones en el artículo 43. A. El titular de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, cuando se trate de sanciones por la comisión de infracciones leves. B. El titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, cuando se trate de sanciones por la comisión de infracciones graves. C. El titular del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuando se trate de sanciones por la comisión de infracciones muy graves, si bien se requerirá el acuerdo previo del Consejo de Ministros cuando las sanciones sean de cuantía superior a 300.000 euros o en los supuestos de cierre de la empresa o clausura del servicio o establecimiento. Disposición adicional primera. Financiación de las prestaciones y servicios garantizados por la Administración General del Estado. La Ley de Presupuestos Generales del Estado, de cada ejercicio, determinará la cuantía y la forma de abono a las comunidades autónomas de las cantidades necesarias para la financiación de los servicios y prestaciones previstos en el artículo 9 de esta ley. Disposición adicional. Segunda. Régimen aplicable a los sistemas de concierto y convenio. La financiación de los servicios y prestaciones del sistema en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra, que corresponda, según lo previsto en el artículo 32 de esta ley, a la Administración General del Estado, con cargo a su presupuesto de gastos, se tendrá en cuenta en el cálculo del cupo vasco y de la aportación navarra, de conformidad con el concierto económico entre el Estado y la Comunidad del País Vasco y con el convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente. Disposición adicional tercera.
Ayudas económicas para facilitar la autonomía personal. La Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas podrán, de conformidad con sus disponibilidades presupuestarias, establecer acuerdos específicos para la concesión de ayudas económicas con el fin de facilitar la autonomía personal. Estas ayudas tendrán la condición de subvención e irán destinadas a apoyar a la persona con ayudas técnicas o instrumentos necesarios para el normal desenvolvimiento de su vida ordinaria. B. A facilitar la accesibilidad y adaptaciones en el hogar que contribuyan a mejorar su capacidad de desplazamiento en la vivienda. Disposición adicional. Cuarta. Seguridad social de los cuidadores no profesionales. Reglamentariamente, el Gobierno determinará la incorporación a la seguridad social de los cuidadores no profesionales en el régimen que les corresponda, así como los requisitos y procedimiento de afiliación, alta y cotización. Disposición adicional. Quinta. Registro de prestaciones sociales públicas. La prestación económica vinculada al servicio. La prestación económica para cuidados en el entorno familiar y la prestación económica de asistencia personalizada, reguladas en esta ley, quedan integradas en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas. Con tal fin, las entidades y organismos que gestionen dichas prestaciones vendrán obligados a suministrar, parágrafo 36, Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes, los datos que, referentes a las que se hubiesen concedido, se establezcan en las normas de desarrollo de esta ley. Disposición adicional. Sexta. Modificación del Real Decreto Legislativo 3.2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Se añade un nuevo apartado al artículo 7. Del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 3.2004, de 5 de marzo, con el siguiente texto. UME. Las prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio para cuidados en el entorno familiar y de asistencia personalizada que se derivan de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Disposición adicional séptima. Instrumentos privados para la cobertura de la dependencia. 1. El Gobierno, en el plazo de 6 meses, promoverá las modificaciones legislativas que procedan para regular la cobertura privada de las situaciones de dependencia. 2. Con el fin de facilitar la cofinanciación por los beneficiarios de los servicios que se establecen en la presente ley, se promoverá la regulación del tratamiento fiscal de los instrumentos privados de cobertura de la dependencia. Disposición adicional. Octava. Terminología. Las referencias que en los textos normativos se efectúan a minusválidos y a personas con minusvalía se entenderán realizadas a personas con discapacidad. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, las disposiciones normativas elaboradas por las administraciones públicas utilizarán los términos persona con discapacidad o personas con discapacidad para denominarlas. Disposición adicional. Novena. Efectividad del reconocimiento de las situaciones vigentes de gran invalidez y de necesidad de ayuda de tercera persona. Quienes tengan reconocida la pensión de gran invalidez o la necesidad de asistencia de tercera persona, según el Real Decreto 1971-1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, tendrán reconocido el requisito de encontrarse en situación de dependencia en el grado que se disponga en el desarrollo reglamentario de esta ley. Disposición adicional. Décima. Investigación y desarrollo. 1. Los poderes públicos fomentarán la innovación en todos los aspectos relacionados con la calidad de vida y la atención de las personas en situación de dependencia. Para ello, promoverán la investigación en las áreas relacionadas con la dependencia en los planes de I+DLC. 2. Las administraciones públicas facilitarán y apoyarán el desarrollo de normativa técnica de forma que asegure la no discriminación en procesos, diseños y desarrollos de tecnologías, productos y servicios, en colaboración con las organizaciones de normalización y todos los agentes implicados. Disposición adicional 11. Ciudades de Ceuta y Melilla. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales suscribirá acuerdos con las ciudades de Ceuta y Melilla sobre centros y servicios de atención a la dependencia en ambas ciudades, pudiendo participar en el Consejo Territorial del Sistema en la forma que éste determine. Parágrafo 36.
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes. Disposición adicional 12ª. Diputaciones forales, cabildos y consejos insulares. En la participación de las entidades territoriales en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se tendrán en cuenta las especificidades reconocidas a las diputaciones forales en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a los cabildos en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias y a los consejos insulares en el caso de la Comunidad Autónoma de Illes Balears. Disposición adicional 13ª. Protección de los menores de 3 años. 1. Sin perjuicio de los servicios establecidos en los ámbitos educativo y sanitario, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia atenderá las necesidades de ayuda a domicilio y, en su caso, prestaciones económicas vinculadas y para cuidados en el entorno familiar a favor de los menores de 3 años acreditados en situación de dependencia. El instrumento de valoración previsto en el artículo 27 de esta ley incorporará a estos efectos una escala de valoración específica. 2. La atención a los menores de 3 años, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se integrará en los diversos niveles de protección establecidos en el artículo 7 de esta ley y sus formas de financiación. 3. En el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se promoverá la adopción de un plan integral de atención para estos menores de 3 años en situación de dependencia, en el que se contemplen las medidas a adoptar por las administraciones públicas, sin perjuicio de sus competencias, para facilitar atención temprana y rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e intelectuales. Disposición adicional 14ª. Fomento del empleo de las personas con discapacidad. Las entidades privadas que aspiren a gestionar por vía de concierto prestaciones o servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia deberán acreditar con carácter previo, en el caso de que vinieran obligadas a ello, el cumplimiento de la cuota de reserva para personas con discapacidad o, en su defecto, las medidas de carácter excepcional establecidas en el artículo 38 de la Ley 13.1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, y reguladas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril. Disposición adicional 15ª. Garantía de accesibilidad y supresión de barreras. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán las condiciones de accesibilidad en los entornos, procesos y procedimientos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en los términos previstos en la Ley de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Disposición adicional 16ª. Pensiones no contributivas. Se modifica el apartado 2 del artículo 145 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo para el año 1994, de 20 de junio, en los siguientes términos. Las cuantías resultantes de lo establecido en el apartado anterior de este artículo, calculadas en cómputo anual, son compatibles con las rentas o ingresos anuales de que, en su caso, disponga cada beneficiario, siempre que los mismos no excedan del 25% del importe, en cómputo anual, de la pensión no contributiva. En caso contrario, se deducirá del importe de la pensión no contributiva la cuantía de las rentas o ingresos que excedan de dicho porcentaje, salvo lo dispuesto en el artículo 147. Parágrafo 36. Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes. Disposición adicional 17ª. Régimen jurídico de las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de personas con esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible. 1. Se crea un nuevo grado tercero plus de dependencia extrema, que incluye a las personas que, teniendo reconocido el grado tercero de dependencia, están diagnosticadas con esclerosis lateral amiotrófica en aquella fase avanzada de la enfermedad que determina una dependencia completa para actividades básicas de la vida diaria, así como asistencia instrumental y personal derivada de problemas respiratorios y disfagia. También se incluye a las personas que, teniendo reconocido el grado tercero de dependencia, están diagnosticadas con otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, conforme a los criterios establecidos en el reglamento que determine el ámbito de aplicación de la Ley 3/2024, de 30 de octubre, conforme a lo establecido en su disposición final séptima. 2. A este grado tercero plus de dependencia extrema
se le asignará un nivel mínimo de protección específico, garantizado por la Administración General del Estado, en función de la prestación o servicio que se disfrute. Las personas que tengan reconocido un grado Tercés Plus de dependencia extrema tendrán reconocido el acceso a una prestación económica vinculada al servicio, de conformidad con el artículo 17, que únicamente podrá ser destinada a ayuda a domicilio, o a una prestación económica de asistencia personal, en los términos previstos en el artículo 19. Disposición transitoria primera. Participación en la financiación de las administraciones públicas. Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2015, y para favorecer la implantación progresiva del sistema, la Administración General del Estado establecerá anualmente en sus presupuestos créditos para la celebración de los convenios con las administraciones de las comunidades autónomas, de acuerdo con el artículo 10 de esta ley. Disposición transitoria segunda. Durante un periodo máximo de 6 meses, desde la fecha de inicio para la presentación de solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia, quedará en suspenso lo previsto en el artículo 28. Sobre delegación, de contratación o concierto. Disposición final primera. Aplicación progresiva de la ley. 1. La efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia incluidas en la presente ley se ejercitará progresivamente, de modo gradual, y se realizará de acuerdo con el siguiente calendario, a partir del 1 de enero de 2007. El primer año, a quienes sean valorados en el grado tercero, de gran dependencia, niveles 1 y 2. En el segundo y tercer año, a quienes sean valorados en el grado segundo de dependencia severa, nivel 2. En el tercer y cuarto año, a quienes sean valorados en el grado segundo de dependencia severa, nivel 1. El quinto año, que finaliza el 31 de diciembre de 2011, a quienes sean valorados en el grado primero de dependencia moderada, nivel 2, y se les haya reconocido la concreta prestación. A partir del 1 de julio de 2015, al resto de quienes fueron valorados en el grado y primero de dependencia moderada, nivel 2. A partir del 1 de julio de 2015, a quienes hayan sido valorados en el grado primero, nivel 1, o sean valorados en el grado primero de dependencia moderada 2, en el marco de lo establecido en la Ley 30.1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia, será de 6 meses, independientemente de que la parágrafo 36 Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes. Administración competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones. 3. El derecho de acceso a las prestaciones derivadas del reconocimiento de la situación de dependencia se generará desde la fecha de la resolución de reconocimiento de las prestaciones o, en su caso, desde el transcurso del plazo de 6 meses desde la presentación de la solicitud sin haberse dictado y notificado resolución expresa de reconocimiento de la prestación, salvo cuando se trate de las prestaciones económicas previstas en el artículo 18, que quedarán sujetas a un plazo suspensivo máximo de 2 años, a contar, según proceda, desde las fechas indicadas anteriormente, plazo que se interrumpirá en el momento en que el interesado empiece a percibir dicha prestación. 4. Transcurridos los primeros 3 años de aplicación progresiva de la ley, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia realizará una evaluación de los resultados de la misma, proponiendo las modificaciones en la implantación del sistema que, en su caso, estime procedentes. 5. En la evaluación de los resultados a que se refiere el apartado anterior, se efectuará informe de impacto de género sobre el desarrollo de la ley. Disposición final segunda. Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En el plazo máximo de 3 meses, desde la entrada en vigor de la presente ley, deberá constituirse el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, regulado en el artículo 8. Disposición final tercera. Comité consultivo. En el plazo máximo de 3 meses desde la entrada en vigor de la presente ley, deberá constituirse el Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, regulado en el artículo 40. Disposición final cuarta. Marco de cooperación interadministrativa para el desarrollo de la ley. En el plazo máximo de 3 meses desde su constitución, el Consejo Territorial del Sistema acordará el marco de cooperación interadministrativa para el desarrollo de la ley previsto en el artículo 10, así como el calendario para el desarrollo de las previsiones contenidas en la presente ley.
Disposición final quinta. Desarrollo reglamentario. En el plazo máximo de 3 meses, tras la constitución del Consejo y de conformidad con los correspondientes acuerdos del Consejo Territorial del Sistema, se aprobará la intensidad de protección de los servicios previstos de acuerdo con los artículos 10, RE y 15, así como el baremo para la valoración del grado y niveles de dependencia, previstos en los artículos 26 y 27, disposición final sexta. Informe anual. 1. El Gobierno deberá informar a las Cortes anualmente de la ejecución de las previsiones contenidas en la presente ley. 2. Dicho informe incorporará la memoria del Consejo Territorial y el dictamen de los órganos consultivos. Disposición final séptima. Habilitación normativa. Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente ley. Parágrafo 36. Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes. Disposición final octava. Fundamento constitucional. Esta ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, conforme al artículo 149, tecopa, toastoná, de la Constitución. Disposición final novena. Entrada en vigor. La presente ley entrará en vigor el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Información relacionada. Téngase en cuenta las referencias hechas a determinados órganos administrativos, según establece la disposición adicional 10 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio.